Hola amigas, amigos, ¿cómo estáis? Bueno, aquí me tenéis. Voy a hablaros en este vídeo de este torbellino en el que estamos entrando. Yo diría que estas últimas lunaciones van a abrir la caja de los truenos, la caja de Pandora, y por eso he titulado a este vídeo La rebelión de los transpersonales. Voy a hablar de estas semanas centrales de la luna llena del 15 de noviembre, pero voy a hablar también de todo lo que rodea esta luna llena. Y yo pienso que el momento que vivimos a nivel astrológico es un momento único, es un momento, yo diría, complejísimo, que se caracteriza por el hecho de que los tres transpersonales, por primera vez en nuestras vidas, por primera vez probablemente en la historia del hombre moderno, están formando un aspecto que recuerda mucho al que formaron durante la Segunda Guerra Mundial. Se vuelve a repetir en cierta medida, solo que en la Segunda Guerra Mundial era Plutón el que ocupaba la posición central, pero hay muchas resonancias porque Plutón está ahora en lo opuesto al Plutón de la Segunda Guerra Mundial, Neptuno está opuesto al Neptuno de la Segunda Guerra Mundial y Urano está en la misma posición que el Urano de la Segunda Guerra Mundial, como veis, y vamos a ver luego a lo largo del vídeo cómo hay muchas resonancias, que nadie se alarme, no digáis luego que estoy anunciando la Tercera Guerra Mundial ni nada de esto, porque la historia no se repite, contrariamente a lo que anuncian muchos astrólogos por ahí, la historia no se repite. ¿Por qué no se repite? Porque las configuraciones, aunque sean parecidas, aunque resuenen, son diferentes y se dan en diferentes momentos históricos. La humanidad también es diferente, de manera que la historia no se repite y no se va a repetir. Pero lo que os quiero decir es que los transpersonales, que son los dioses del cambio, son los agentes que revolucionan, son agentes revolucionarios que revolucionan nuestras vidas personales y colectivas, nuestras sociedades, nuestras economías, nuestras creencias, ideologías, religiones, nuestros equilibrios sociales, geoestratégicos y todo esto. Están ahora, de algún modo, funcionando como un equipo bien compenetrado. Están los tres formando aspectos llamados fluidos, sextiles, trígonos, y además los tres están recibiendo aspectos muy potentes de otros planetas. Neptuno va a empezar a recibirlo dentro de unas semanas ya de la conjunción con Saturno. Plutón está en oposición, va a estar en oposición a Marte durante los próximos 4 o 5 meses, y Neptuno y Urano también está formando muchos aspectos con planetas personales y sociales. Es decir, que este equipo bien unido, bien coordinado, bien fluido que forman los tres transpersonales, está ahora mismo de algún modo funcionando de una forma muy eficiente. Y eso hace que que se esté abriendo un portal enorme de cambios que yo pienso que se está iniciando ahora. ¿Por qué? Porque han formado este pequeño gran trígono, como lo veis aquí, está muy mal dibujado, como de costumbre. ¿Lo ves? Plutón en los últimos minutos de Capricornio, ya saliendo. Vamos a hablar de esta salida dentro de unos minutos, en sextil con Neptuno, Neptuno en sextil con Urano y Plutón en trígono con Urano, y que durante estas semanas este pequeño gran trígono está siendo prácticamente exacto, a unos 2 grados de holgura, y que durante los próximos 2 años, 18 meses, 2 años, este pequeño gran trígono cada vez se va a ir cerrando más, es decir, cada vez va a ir siendo más exacto, más partil, más potente, y luego a partir del 2026 se va a ir abriendo, pero también muy lentamente. Es decir, que tenemos pequeño gran trígono hasta el año 30, fácilmente, hasta el 2030. Y por lo tanto vamos a tener estos dioses del cambio funcionando con
muchísima potencia, ¿no? Entonces, de esto es de lo que os voy a hablar. Probablemente durante los próximos 5 o 6 años estemos hablando de esto, ¿no? Pero antes de empezar yo quería responder. Como sé que al principio del vídeo es lo que ve todo el mundo, hacia el final ya estáis exhaustos y desconectáis, os quería comentar 3 cosas, 3 preguntas que me hacen con frecuencia, ¿no? Y que ya de alguna manera me canso de responder a título individual, que una de ellas es sobre el carácter predictivo de la astrología. ¿Es predictiva la astrología? Entonces yo os diría sí y no. Si entendemos por predictivo el predecir eventos concretos, por ejemplo, cuándo cesará la tiranía en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, cuándo acabarán esas dictaduras sangrantes, pues lo siento mucho, no sé qué contestaros, no sé qué deciros. El año que viene hará 50 años que estoy metido en esta locura de la astrología y a pesar de eso, y de haberme dedicado muchos años a la astrología mundial, no sé qué deciros. Sí que la astrología nos permite elaborar suposiciones, nos permite elaborar patrones. ¿Por qué? Porque hemos estudiado, por ejemplo, durante muchos años, hemos estado estudiando qué sucedió en el último tránsito de Plutón por Acuario, qué sucedió en el último tránsito de Urano por Géminis y así sucesivamente, ¿no? Entonces sí sabemos que se abre una ventana de libertad, de mayor horizontalidad, participación, democracia mucho más participativa en vez de representativa. Esto lo comento en mi libro con todo lujo de detalles. Y entonces, lógicamente, y también vemos que con la salida de Plutón de Capricornio ya se hunden, al menos digamos que conceptualmente en nuestras mentes, en nuestros espíritus, estos viejos esquemas autoritarios, patriarcales, dictatoriales y todo esto. Entonces, podemos decir que efectivamente vamos a entrar en una etapa revolucionaria que no va a, de algún modo, ser muy amiga de estas tiranías, de estas satrapías, ¿no? Pero ¿cuándo va a caer el régimen cubano? Pues no lo sabemos. Y yo os diré que en general la astrología no es predictiva a nivel de eventos concretos, de detalles concretos. A toro pasado, como veremos ahora, es muy fácil significar esos eventos. ¿Y por qué es así? Pues bueno, porque simplemente los grandes eventos mundiales responden a tránsitos, movimientos de los transpersonales y también la combinación de los transpersonales, sobre todo con los sociales, con Júpiter y con Saturno, ¿no? Y como dijo Lodi una vez, uno no puede predecir a Neptuno, uno no puede describir a Neptuno, uno no puede formalizar, limitar a Neptuno, porque no sería Neptuno. Entonces aquí nos topamos con la infinita multiplicidad, el polimorfismo, sobre todo de los transpersonales y en general en astrología. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estos patrones, todos estos arquetipos tienen una infinita riqueza formal y no sabemos qué forma concreta van a adoptar. Y yo os diría algo, estoy muy feliz de que sea así, de que nuestras vidas sean impredecibles, porque si no, no merecería la pena tampoco vivirlas. Imaginaros que nos dijeran el día que nos vamos a morir, con quién nos vamos a casar, cuándo nos vamos a divorciar, cuándo vamos a vender o comprar tal cosa, ¿no? No. Y por otra parte, la prueba de que la astrología no es predictiva es que si lo fuera, los astrólogos estaríamos llevando vidas de potentados, ¿no? Conduciendo coches de lujo y este tipo de cosas. Yo vendí mi viejo Land Rover con 23 años el año pasado para comprarme un clon coreano el más barato posible del mercado. Es decir que, como veis, si yo fuera un astrólogo predictivo, si pudiera predecir, seguramente estaría ganando muchísimo dinero, ¿no? Probablemente me hubiera comprado el mismo coche, ¿no? Pero os quiero decir con esto que no, la astrología no es predictiva a nivel de eventos concretos, ¿no? Y que esto está muy bien así. Bien, luego me habláis mucho también de los maléficos, los tránsitos. Mucha gente me escribe, me dice, es que va a transitar Plutón sobre mi luna, sobre mi sol, y qué cosa tan terrible que hago, ¿no? Estoy tomando antidepresivos y todo esto. Y yo, lo único que les puedo decir es que esto no es algo que te pasa.
no es una influencia maligna del cosmos, del universo, que viene a castigarte por tus vidas pasadas, por tu mal karma y todo esto. No, 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 no. No os evadáis, porque son evasiones, no os evadáis tan fácilmente. Responsabilizaros de vuestras vidas, porque ese Plutón, por poneros un caso, ¿no?, del malo malísimo de la película, ¿no?, Plutón, ese Plutón no es un Plutón de marca blanca, no es un Plutón que viene del espacio exterior, que te pilla por sorpresa, no. Ese Plutón es tu Plutón, es tu Plutón. Si tú te fijas, tú agarras tu carta natal y ves que ese Plutón pues se va moviendo desde la posición que ocupaba en tu carta natal, es el mismo Plutón que está en tu carta natal, que es tu Plutón, que eres tú, que es una función transpersonal que tú de alguna manera desarrollas en tu vida personal, individual. Ese Plutón, pues sí, se da la circunstancia de que va a transitar sobre tu Sol, tu Mercurio, tu Luna, lo que sea, formando una conjunción, una cuadratura, una oposición, lo que sea, ¿no? Pero es tu Plutón, es decir, es un viejo conocido, no es algo que sucede desde fuera, es algo que ya llevas dentro, que lo conoces. Y lo que tienes que darte cuenta es de que cuando ese Plutón transita sobre tu Luna, es tu Plutón que está en tal casa, en tal signo, formando tales aspectos. No es un Plutón de marca blanca, es un Plutón que viene con toda la carga de tu carta natal, más de tu experiencia, de los tránsitos anteriores y todo esto. Y así podrás mirarle a los ojos porque es un viejo conocido, no es un monstruo. Entonces ya puedes mirarle a los ojos y ya sabes de qué es lo que sucedió en otros tránsitos, sobre todo si ya tienes una cierta edad, ya has tenido varios tránsitos de Plutón, ya es un colega, de algún modo, es parte de ti, ¿de acuerdo? Entonces, realmente ese tránsito de Plutón lo tienes que mirar como cualquier tránsito, como un regalo de la vida. La vida, los regalos de la vida son los tránsitos, las progresiones, sobre todo los tránsitos, ¿no?, que de algún modo la vida te dice, es momento de que despliegues tu luna. Y dices, pero ¿cómo voy a desplegar mi luna si está transitando Plutón sobre ella? Precisamente, porque ese Plutón va a depurarla, va a limpiarla, va a llevarse por delante todo lo que tú piensas que es tu luna, pero no es tu luna. Todas las excrecencias, en todo lo que le has pegado, todo lo que has comprado, que tú piensas que es tu luna, pero no es tu luna. Entonces, por eso os digo, quitaros los rollos, los miedos estos del karma, las reencarnaciones, de todo esto me pasa porque hice tal cosa. No, es vuestra carta natal, es vuestro Plutón, ¿de acuerdo? O sea, asumid responsabilidad, no echéis balones fuera, ¿no? Madurad, sed adultos, porque eso consiste, ser adulto es responsabilizarse de su vida. Bien, y una última cosa, creo que os la comenté en la conferencia que doy en Madrid el 30 de noviembre, hemos conseguido ampliar, o sea, que nos den una sala más grande, porque siempre me dan salas muy pequeñas y la mitad de vosotros quedéis fuera. Entonces, no, vamos a tener capacidad para 350 personas, pero lo vamos a hacer a las 12 del mediodía, el sábado 30 de noviembre. ¿De acuerdo? Entonces, ahí os voy a hablar un poco de lo que hablaré también en mi vídeo de 2025, que lo publicaré justo después de esta conferencia, en la primera semana de diciembre, y sobre todo de estos dos caballeros, Saturno y Neptuno, de la conjunción Saturno-Neptuno, cómo van a afectar a nivel mundial, en general, cómo va a afectar a Estados Unidos, cómo va a afectar a Rusia y cómo va a afectar a España también, porque España está muy, muy influida por los aspectos Neptuno-Saturno, como veremos más adelante, ¿no? Bien, bueno, pues ahora ya entramos en materia, ¿no? Como os he dicho antes, entramos ya en un periodo decididamente de cambio. Como introducción general, mucha gente, bueno, habéis visto lo que ha sucedido en España, en el Levante español, con la famosa Dana, y si os dais cuenta, como escribió un buen amigo del canal, como la Dana esta sucede exactamente en el momento en que la Luna pasaba por Virgo, ¿dónde estás? Por aquí, ¿no? La Luna pasaba por Virgo, por aquí, justo oponiéndose a Neptuno,
y formando, cerrando un cometa, porque siempre que pase un planeta por los últimos grados de Virgo, primeros de Libra, va a formar una cometa con el pequeño gran trígono, ¿no? Claro, cuando se forma una cometa es un momento muy dinámico. Entonces la Luna, vemos cómo funciona como el minutero del cósmico, ¿no? Como realmente los tránsitos de la Luna son los que de alguna manera desencadenan de la Luna y también de Marte, desencadenan eventos concretos, ¿no? La Luna es movimiento y la Luna, cuando entra en un aspecto así, de alguna manera resolutivo, como es el punto focal inferior de una cometa, pues va a, de algún modo, desencadenar eventos, ¿no? Y como este evento, que habéis visto las imágenes tan absolutamente trágicas, ¿no? Tan oceánicas, como olas enormes, masas enormes de agua. Y ahí vemos, y por supuesto es una tragedia, ¿no? Pero yo trato de ver qué podemos aprender de esto, ¿no? Porque si no aprendemos nada de las tragedias, daros cuenta que esta tragedia, justo, si nos fijamos, 14 días antes, exactamente 14 días antes, cuando la Luna estaba transitando por aquí, por Neptuno, en conjunta con Neptuno, ¿qué sucede en Estados Unidos? Los dos huracanes, el Elena y otro que no recuerdo, que también no llegaron a ser tan graves como la Dana en el Levante español, pero fueron también muy, muy graves. Hubo también huracanes, inundaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos de nuevo Neptuno, que es un poco, igual que en la Segunda Guerra Mundial, el planeta focal del pequeño gran trígono era Plutón, y vemos cómo quedó Europa, vemos cómo quedó Japón, cómo quedó parte de Asia, ¿no? La destrucción plutoniana que te agarra desde abajo, que te tumba edificios, ciudades, que te hace desaparecer poblaciones enteras, el genocidio, el holocausto, todo eso, ¿no? Vemos cómo ahora es Neptuno quien lleva de algún modo la voz cantante, quien está poniendo color, manifestación externa a toda este pequeño gran trígono, a toda esta energía condensada de los tres transpersonales, que es el pequeño gran trígono. Entonces vemos cómo van a ser manifestaciones siempre oceánicas, inundaciones, movimientos de masas, vemos también los enormes movimientos migratorios y vemos también cómo el tema de la inmigración masiva está convirtiéndose, por una parte, porque efectivamente está siendo un fenómeno de masas por el cambio climático, las guerras, etcétera, etcétera, se está convirtiendo en un fenómeno de masas que ya no afecta como hace 10, 15 años a unos cuantos miles o cientos de miles de personas. Ahora va a afectar, está afectando ya a millones o cientos de millones de personas. Y como en la agenda de los políticos y todo esto, ya la inmigración es el problema número uno, ¿no? Entonces vemos cómo Neptuno está de algún modo tomando la voz cantante, la voz, digamos, que direcciona el tipo de eventos que vamos a presenciar en los próximos años. Van a estar marcados esencialmente por lo neptuniano. Y tampoco quiero ser un ave de mal agüero, pero no podemos olvidar que estamos viviendo el inicio de este pequeño gran trígono, que todavía no es perfecto, que va a ser perfecto en el 2026, que va a seguir estando muy potente hasta el 2028, 29, incluso 2030. ¿Y qué os quiero decir con esto? Que lo que estamos viendo ahora, de momento, es simplemente una muestra. Que este tipo de fenómenos climáticos, de migraciones masivas, de movimientos masivos, van a ser más frecuentes, más intensos y mucho más duraderos. ¿De acuerdo? Es decir, que esto se va a convertir en la nueva normalidad. Entonces, conviene que vayamos integrando esto. ¿De acuerdo? De algún modo, los
tres transpersonales al estar en esta configuración, y por eso yo siempre me retrotraigo a la Segunda Guerra Mundial, no para decir que va a suceder lo mismo, sino para que nos quedemos con el espíritu del tiempo. ¿Qué sucedió en la Segunda Guerra Mundial? Que de algún modo los tres transpersonales, en aquella ocasión igual que ahora, estaban formando este aspecto tan potente, y curiosamente en la Segunda Guerra Mundial, lo veremos luego con más detalle, se daba el 1 de septiembre de 1939, que es cuando Alemania invade Polonia, se daba la misma oposición, atentos a la jugada, Marte-Plutón que ahora, en los signos opuestos, es decir, Plutón estaba en Leo, donde ahora va a estar Marte, Marte estaba en Acuario, donde ahora va a estar Plutón. Y de hecho, fijaros que los alemanes atacan y desarrollan un nuevo tipo de guerra que en alemán le llaman la Blitzkrieg, que es la guerra relámpago. La guerra relámpago. Fijaros qué afín es esto, de guerra relámpago, con Marte en Acuario. Marte, que es la guerra en Acuario, que es lo instantáneo, lo uraniano, ¿no? El relámpago, ¿no? Y como ahora se da la misma posición, solo que en los signos intercambiados, ¿no? Ahora realmente ya va a ser yo diría, la renovación relámpago, el colapso relámpago. Vamos a hablar de esto en los próximos 20 años, ¿no? De Plutón en Acuario, ¿no? Pero conviene que nos vayamos haciendo la idea de que estamos viviendo tiempos que son por eso os hablo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucedió allí? Que hubo unos cambios profundos, o sea, aparte de los decenas de millones de muertos, del holocausto, de la destrucción prácticamente total de toda Europa, de Japón, de parte de Asia. ¿Qué sucede como consecuencia de todo aquello? Las sociedades cambian brutalmente. Hay cambios sociales, políticos, económicos, de relaciones entre sexos, entre géneros. No hablemos de la tecnología, no hablemos del salto tecnológico, etcétera, etcétera, ¿no? Y se instaura, después de la Segunda Guerra Mundial, se instaura un nuevo orden que prácticamente es el que ahora mismo está viniéndose abajo. Aquel nuevo orden es el que se está viniendo abajo. Y de este venirse abajo, este orden, de que hablaremos de esto dentro de unos minutos también, va a nacer, lógicamente, un equilibrio futuro, que empezaremos a ver en torno al año finales del 26, la segunda mitad del 26. Es decir, que ahora mismo estamos en un periodo sumamente fluido, sumamente plástico, sumamente movido, en el que todo está, la pelota está en el alero. La pelota está en el alero del tejado. No sabes si va a caer, si no va a caer, de qué lado va a caer. Y es un momento, yo diría, muy interesante, sobre todo con esta lunación que se nos viene. Fijaros, una lunación muy uraniana, con la luna conjunta con Urano, opuesta al Sol, y esta luna formando aspectos de nuevo, ¿no? Con Neptuno, con Plutón, con el Sol, con Urano, muy uraniana, ¿no? Es decir, de cambio, de aceptar lo nuevo, de abrirnos a lo nuevo. Entonces yo os diría lo siguiente. Frente a estos cambios, hay dos tipos de actitudes. Es muy reduccionista, pero más o menos funciona así. La actitud de quien se opone al cambio, por favor, José Alberto, véndeme un amuleto de resistencia al cambio, a ver cómo paró el cambio. ¿Os acordáis con la pandemia, no? La gente decía, ¿cuándo volverá a ser todo como antes? Y les decíamos, nunca volverá a ser todo como antes, ¿no? Pues ahora esto multiplicado por 100. ¿Cuándo volverá a ser todo como antes? Nunca. Entonces, tú tienes la actitud de quien se resiste al cambio, y lo vamos a ver, gran parte del dolor, de la destrucción, yo diría, del aspecto dramático de estos cambios que están sucediendo ahora, se deben precisamente a esta actitud, a la gente que dice, yo no quiero que esto cambie, que me dejen como estoy, ¿no? O, por el contrario, te sumas al cambio. Te sumas al cambio, tratas de entenderlo, tratas de darte cuenta que vas a tener que cambiar, que las circunstancias sobre las que reposa tu vida se van a ver alteradas profundamente y vas a tener que cambiar, y de algún modo
puedes, yo diría, ser oportunista. El ser humano es una especie fundamentalmente oportunista y vamos aprovechando las oportunidades que se nos presenten. Sobre todo con esta lunación es muy interesante porque está el Urano muy prominente. Urano tiene mucho que ver con las oportunidades. ¿De acuerdo? Pero no perdáis de vista esto que os he dicho. Los tres transpersonales, ahora, igual que en la Segunda Guerra Mundial, que han dado un golpe de Estado. Han dicho: muchachos, nos hemos reunido aquí, los tres chicos grandes de la clase, Urano, Neptuno, Plutón, y estamos en uno de esos raros momentos de la historia en que estamos colaborando bien, nos llevamos bien, vamos a trabajar todos juntos, de algún modo vamos a confluir en Neptuno, y vamos a confluir sobre todo en este Neptuno conjunto con Saturno del año que viene y del 26, de la primera mitad del 26. Os hablaré de esto en mucho detalle en el vídeo que voy a hacer sobre el año 2025, pero os adelanto esto, ¿no? Que de algún modo vamos a ir viendo señales cada vez más fuertes, los huracanes en Estados Unidos, la Dana en España, y claro, la Dana en España, veis que ha sido un evento oceánico, veis esas imágenes tan impresionantes, ¿no?, de los ríos que de repente llegan como una ola gigantesca. Se calcula que un río que va prácticamente seco en la Comunidad Valenciana llegó a transportar 4 veces el agua del río Ebro, que es el río más caudaloso de España. 4 veces el caudal del Ebro, de repente pasar de nada a 4 veces el caudal del Ebro, ¿no? Os imagináis lo que debió ser aquello. Entonces, pero vemos ya cómo los transpersonales empiezan a obrar fuera de límites. De algún modo dicen: bye bye Saturno, bye bye Júpiter, bye bye Luna. Dicen: no, ya vamos a barra libre, hay barra libre para los transpersonales, ¿no? Entonces, por mucho que nos refugiemos en nuestro pequeño universo lunar saturnal, ese de virgencita, que me dejen como estoy, que nada cambie, que todo vuelva a ser como antes, olvidaos de esto. Esto no va a suceder. Esto no va a suceder. ¿Por qué? Porque por mucho que tratemos de tenerlos bajo control, reprimidos, proyectados, ignorados, cancelados, etcétera, etcétera, esto va a suceder, está sucediendo, ¿no? Entonces es hora de mirarles a los ojos y decirles: ok, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? Porque, por ejemplo, volviendo al caso de España, del Levante, hay en España cerca de 3 millones de personas viviendo en zonas inundables, 3 millones. Si extendemos esto a todo nuestro ámbito lingüístico, cultural de América, etcétera, etcétera, imagino que esto habría que multiplicarlo por 10 o por 20, probablemente sean 50, 60, 70 millones de personas que viven en zonas inundables, ¿no? Entonces, y que este tipo de fenómenos va a empezar a ser más intenso y más frecuente. Entonces aquí vamos a ver ya movimientos de masas. Los movimientos de masas no son malos. La humanidad ha tenido siempre grandes movimientos de masas frente a catástrofes, cambios climáticos, guerras y todo esto, ¿no? Lo importante es saber canalizarlos, no oponerse a ellos, sino incluso verlos como oportunidades, ¿de acuerdo?, ¿no? Entonces, lo que os quiero decir es que fundamentalmente estamos entrando en esta fase crítica que empieza ahora. Yo creo que estos huracanes, esta Dana en España, todo lo que está pasando también en América, lo estamos viendo, ¿no? La oposición Marte-Plutón en Ecuador, ¿no? Digamos, este enfrentamiento civil tan fuerte. En Georgia hay unas elecciones justo con esta oposición y tal, y por supuesto, pues ninguno de los dos partidos concede la victoria al otro. Hablaremos luego de las elecciones americanas que se van a realizar con esta oposición prácticamente exacta, etcétera, etcétera. Es decir, que estamos en una situación que es muy plástica, muy dinámica, que podemos incorporarnos a este tren todavía y que realmente no tiene sentido hacer
predicciones concretas, porque la situación está en un movimiento, es sumamente dinámica, ¿no? Es como tratar de prever el 1 de septiembre del 1939, el día que comienza la Segunda Guerra Mundial, tratar de prever ese día qué va a pasar, cómo iba a ir la Segunda Guerra Mundial, no tenían ni idea. Quienes la empezaban, quienes la sufrían, y de hecho hay esta famosa anécdota de dos grandes astrólogos mundiales, yo diría casi los padres de la astrología mundial, de André Barbol y su hermano, que publican, ¿no?, en la revista El Cahiers d'Astrologie, la revista de astrología más famosa en Francia en aquel momento, un mes antes de la Segunda Guerra Mundial, publican con grandes letras, grandes titulares, il n'y aura pas de guerre, no habrá guerra. No habrá guerra. Y, por supuesto, fue una de las mayores cagadas astrológicas de la historia, ¿no? Luego ellos mismos lo reconocieron y de algún modo Barbol extrajo unas enormes enseñanzas de aquel error, ¿no? Entonces, de la misma manera que él dijo en aquel momento no habrá guerra, yo ahora mismo que veo la misma configuración, no me atrevo a decir que va a haber guerra o que no va a haber guerra, pero sí que se abre esta caja de Pandora de cambios imparables. Entonces, como os he dicho antes, podéis oponeros a él y destruir a mucha gente y ser destruidos, o podéis tratar de algún modo, de entender, y sobre todo de entender a nivel personal e individual cómo os afectan estos cambios. ¿Por qué? Porque nos afectan a todos, porque es muy difícil que no tengamos en nuestra carta ningún planeta hacia el final, planeta o ángulo, hacia el final de Capricornio, comienzo de Acuario, o hacia el final de Tauro, comienzo de Géminis, o hacia el final de Piscis, comienzo de Aries. Muy difícil que no tengamos ningún planeta o ningún ángulo por esa zona, es decir, que nos va a afectar de un modo u otro, ¿no? Entonces, bueno, pues, ir un poco tomando nota de todo lo que os voy comentando, y ahora vamos a ir entrando ya un poquito más en la astrología de estos días concretos, y luego vamos a pasar de nuevo a hacer ya consideraciones más genéricas de este tránsito de Plutón de Capricornio a Acuario, que es lo que significa a nivel global. Hablaremos hacia el final también algo de las elecciones americanas, de esta oposición Marte-Plutón, que va a durar unos 4 o 5 meses todavía, que va a marcar profundamente la dirección de los eventos en el futuro, porque durante estas semanas próximas, estos meses próximos, van a ir sucediendo cosas que van a ir de algún modo ya, yo diría, orientando el flujo histórico para los próximos años, ¿no? Entonces, bueno, también daros cuenta de una cosa, de que se están formando continuamente, yo diría con tanta frecuencia que ni nos va a dar tiempo a analizarlos, aspectos coadyuvantes con este pequeño gran trígono. El más usual, pues, es este, ¿no? O sea, cada vez que pasa un planeta por el final de Virgo, comienzo de Piscis, porque va a oponerse a Neptuno, más adelante va a ponerse también a Saturno, y va a hacer una cometa, y cuando se forma una cometa, de algún modo, la cometa que hace toma vuelo, y tomar vuelo, que significa que hay, de algún modo, una serie de eventos que van precipitando desarrollos históricos, ¿de acuerdo? Y esto va a suceder, fijaos, la Luna va a pasar por ahí una vez cada 27 días. Cada 27, 28 días. O sea que va a empezar a ir muy deprisa. Hemos tenido un momento en que había un rectángulo, el llamado rectángulo místico, justo cerrando el pequeño gran trígono. Y vamos a tener este tipo de configuraciones todo el tiempo, todo el tiempo. Con esto lo que os quiero decir es que los próximos 4 o 5 años van a ser increíblemente movidos, y sobre todo estos próximos 2 años, que es donde se va a ir de alguna manera esta naturaleza plástica, va a ir tomando forma cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, vemos justo el día que yo grabo esto, el 2 de noviembre, que lo grabo el 2, probablemente lo podéis empezar a ver este vídeo el 3 de noviembre, el domingo 3,
Vamos viendo cómo hay un gran trígono, ¿no? Un gran trígono entre Marte al final de Cáncer, Neptuno al final al final de Piscis, y Mercurio al final de Escorpio, ¿no? Como es un momento, yo diría, increíblemente plástico, también para Mercurio al final de Escorpio, para de algún modo empezar a comunicar cosas muy profundas, cosas con un enorme poder. Mercurio en Escorpio es el poder de la comunicación, es la palabra cargada de la esencia del poder, la palabra que es capaz de cambiar la realidad, de imprimir carácter a la realidad, ¿no? Y vemos como este Mercurio. ¿Dónde estás, Mercurio? Aquí, esto es ya del 15 de noviembre, pero aquí Mercurio está en los últimos grados estos días, ¿no? El 2, 3, 4 de noviembre, ¿no? O sea, son momentos, estos primeros días, los que veáis el vídeo en los primeros días de su publicación, momentos muy, muy fantásticos para imprimir poder a vuestra palabra, para decir, venga, vamos a hacer que las cosas se muevan, ¿no? Luego, cuando entre ya al poco tiempo, entra Mercurio en Sagitario, y Mercurio en Sagitario ya de algún modo es un Mercurio. Mercurio le gusta hablar, le gusta contar historias, y claro, Sagitario es ya la vista global, es el big picture, ¿no? La vista a vuelo de pájaro de la realidad. Y Sagitario le encanta contar historias que den sentido, que den de alguna manera forma a toda una manera de ver la vida, ¿no? Entonces, hay Mercurio en Sagitario. Por eso yo siempre os digo que os olvidéis de todas estas bobadas de si está en caída, está en exilio. Mercurio en Sagitario es tan potente como Mercurio en Virgo, es el mismo Mercurio, solo que va a utilizar la energía de Sagitario. Entonces, Mercurio en Sagitario va a ser un gran significador. Con Mercurio en Sagitario podemos contar historias que den muchísimo significado, que estén cargadas de significado. Contar cuentos, relatar arquetipos, describir mitos, o simplemente escribir historias o dirigirnos a la gente, ¿no? El único riesgo de Mercurio en Sagitario es que, claro, Mercurio en Sagitario va a decir, no dejemos que la verdad de los pequeños detalles se interponga en esta bella historia que estoy contando, ¿no? A veces Mercurio en Sagitario puede perderse en la belleza de la historia, en la capacidad narrativa, la capacidad significativa de una historia, y obviar un poco los pequeños detalles, ¿no? Entonces, bien. Y Marte, ya si pasamos al 4 de noviembre, ¿qué sucede el 4 de noviembre? Pues que justo un día antes de las elecciones americanas entra Marte en Leo. Marte en Leo. Y aquí vemos, es muy interesante, porque claro, este Marte, atentos, atentas a la jugada, porque es que este Marte los próximos, ya lleva unos 15 días siendo muy potente, 15-20 días. ¿Por qué? Porque está al final. ¿Dónde estás, Marte? Aquí. No, ha estado al final de Cáncer, ha estado formando un trígono con Neptuno, sextil con Urano, opuesto a Plutón, etcétera, etcétera. Es decir, un Marte que está bien, bien cargado de contactos y tirando de muchos hilos. Y entonces, este Marte pasa de Cáncer a Leo. Y sigue estando en oposición con Plutón. Y de hecho, Plutón ya va a ir entrando también en Acuario. Se va a ir formando una oposición con Plutón en Acuario, Marte en Leo. Muy explosiva, increíblemente explosiva. Cualquier aspecto Marte-Plutón es explosivo por su naturaleza, porque son dos planetas que combinan químicamente con una potencia brutal. Porque, bueno, de hecho dicen, ¿no?, que Plutón es la octava superior de Marte. Marte es la potencia y Plutón es el poder. Entonces, como veis, ya se juntan el hambre con las ganas de comer cuando Plutón y Marte
entran en aspecto. Y eso lo vemos. Los que tenemos aspectos Marte-Plutón en nuestra carta natal, sentimos esto de una forma muy, muy poderosa. Hay una llamada al ejercicio del poder y de la potencia brutal, muy marcada por miedos, terrores, pánicos, deseos de poder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y esto a nivel mundial ya se ve claramente, ¿no? Incluso fue muy, muy claro, ¿no? El atentado de Trump cuando estaba en su campo de golf, que era con Marte en Cáncer. Marte en Cáncer es nos atacan o la agresión sucede en nuestra zona de confort, allí donde nos sentimos en casa, ¿no? El líder de Hamas asesinado por Israel aparentemente estaba sentado en un sofá en una casa cuando entró el misil y le mató con Marte en Cáncer, ¿no? Ahora Marte en Leo ya es otro animal completamente diferente, ¿no? Ya no vamos a luchar como Marte en Cáncer por tu seguridad, tu fidelidad a los lazos de pertenencia, que es Cáncer, sino por algo, yo diría, mucho más potente, en el sentido de que vamos a luchar por un sentido profundo e irrenunciable de identidad. Vamos a luchar, nos va a mover a agredir o a ser agredidos, una necesidad de reafirmación personal, de reconocimiento personal, de decir, este soy yo, esto es lo que yo soy, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo ya el 4 de... el lunes 4 de noviembre, el Sol ya va a formar, que va a estar en Escorpio, un trígono exacto con Saturno en Piscis, ¿no? Entonces, vemos aspectos que son muy, muy dinámicos. Este Marte entrando en Leo, daos cuenta a nivel de astrología mundial, que tanto Kamala Harris como Donald Trump tienen Marte al final de Leo. Y entonces este Marte en Leo, que va a hacer que ya estos últimos días de la campaña y los días del recuento y todo eso sean extremadamente volátiles, con temas de orgullo personal. O sea, los dos se van a tomar esto muy, muy, muy a pecho. Yo pienso que, bueno, luego os hablaré hacia el final, pero claro, esto va a tomar una especie de carácter casi agónico, personal, de me va la vida en esto. Marte en Leo es me va la vida en esto, me va mi identidad en esto. Es algo muy, muy profundo, ¿no? Entonces, claro, ya tenemos esta oposición Marte-Plutón. Esta oposición Marte-Plutón, que yo creo que es uno de los aspectos colaterales con el pequeño gran trígono, pero yo creo que está muy bien dicho, colateral, porque es un aspecto que de por sí ya es potentísimo, pero es que no solamente eso, sino que este aspecto está formando aspecto con el pequeño gran trígono. Marte se opone a Plutón, está en trígono con Neptuno, está en sextil con Urano, y incluso, yo diría más, el Sol durante todos estos días está en Escorpio, es decir, el regente del Sol es Plutón, que está experimentando esta oposición con Marte, ¿no? Entonces, esto nos habla de comportamientos compulsivos, muy conscientes del poder, muy territoriales, comportamientos que nos pueden hacer perder, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, totalmente el sentido del equilibrio, de la proporción. Tanto Marte como Plutón son planetas que no se llevan muy bien con el sentido de la armonía, la proporción, el equilibrio, la justicia, para nada, ¿no? Entonces esto nos puede llevar a decisiones muy intempestivas, decisiones tomadas en el momento, yo diría, en el calentón del momento, y que pueden, como sucede con las decisiones tomadas en el calentón del momento, pueden ser muy, muy traumáticas, pueden llevarnos a situaciones muy, muy, muy traumáticas muchas veces, porque son aspectos Marte-Plutón que nos llevan a hacer cosas por la fuerza.
y si hay que destruir, se destruye. Son decisiones muy, 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 muy destructivas, ¿no? Pero, cuidado, también podemos, como los que tenemos aspectos Marte-Plutón, lo sabemos muy bien, canalizar constructivamente esta terrible energía de Marte y Plutón. Yo os recomiendo a todos los que tengáis aspectos Marte-Plutón en vuestra carta y a todos los que tengáis planetas por esta zona del final de Cáncer, principio de Leo, final de Capri, principio de Acuario, o sus cuadraturas, final de Aries, principio de Tauro, final de Libra, principio de Escorpio, los que tengáis planetas en estas zonas, de alguna manera buscad y encontrad áreas de actividad, de expresión que requieran mucha energía, que requieran una enorme cantidad de potencia física y psíquica para canalizar esta energía. Porque entonces ahí podrá ser increíblemente positivos, podréis acabar haciendo cosas que luego con el tiempo, cuando miréis hacia atrás, diréis, ¿cómo pude hacer todo aquello en 15, 20 días o en unos meses? Que es lo que va a durar esta oposición. Atentos, porque aquí estamos hablando de 4 o 5 meses, noviembre, diciembre, enero, febrero, y creo que en marzo ya empieza a aflojarse, ¿de acuerdo? Entonces, es un momento, yo diría, para conscientemente tratar de contener este aspecto tan magmático, tan tectónico, tan explosivo, Marte-Plutón, constructivamente, haciendo de autopacificadores en nuestras vidas, sabiendo que nos va a ir mucho mejor, que vamos a utilizar esta energía de forma mucho más productiva, desde una óptica de no vamos a liarla, no vamos a montarla, no vamos a sacar el hacha de guerra, vamos a utilizar esta energía de forma constructiva, ¿no? En nuestras vidas personales, ¿no? Entonces, puede ser, es como todos los aspectos, si tú de alguna manera los aceptas y dices, bueno, voy a ver cómo lo puedo contener, porque hay que contenerlo a este aspecto, ¿no? ¿Cómo lo puedo contener? ¿A través de qué actitud, de qué tipo de actividad lo puedo contener? Pues puede ser una energía brutal y positiva en tu vida. Si no es así, si lo ves como algo opuesto, como algo a lo que te tienes que oponer, que resistir y que responder, pues muchas veces puede acabar siendo destructivo, ¿no? Luego daros cuenta que este aspecto va a durar muchísimo, que Marte ahora entra en Leo, va a avanzar hasta el grado 6 de Leo, yo creo que el 7 de diciembre, que está a la vuelta de la esquina, llegará al grado 6 de Leo y ya ahí entra retrógrado, ¿no? Y esto es muy interesante, luego os explicaré en el vídeo del año 2025 qué pasa, mantengo suspense, no digo exactamente lo que pasa, qué pasa cuando Marte entra retrógrado. Normalmente a las pocas semanas, pocos días o pocas semanas de entrar Marte retrógrado pasan un cierto tipo de cosas. Os hablaré de esto en el vídeo del año 2025, pero simplemente os digo, atentos a la jugada, porque además este Marte que entra retrógrado el 7 de diciembre en el grado 6 de Leo, opuesto a Plutón, bien opuesto a Plutón, estará exactamente sobre el nodo norte de Estados Unidos. De manera que, sí, os hablaré en el vídeo del 2025 y en este os hablaré ya algo, va a estar muy movida la cosa por allí, ¿de acuerdo? Bien. Avanzamos un poquito más, llegamos al 9 de noviembre. El 9 de noviembre pues tenemos a Venus, que entra en cuadratura con Neptuno, y como siempre que Venus entra en aspecto con Neptuno, sabéis que Neptuno, acabamos de hablar de Marte-Plutón, ¿no? La octava superior de Marte, que es Plutón, la octava superior de Venus, dicen que es Neptuno, ¿no? Hay algo de cierto en todo esto. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, ahí hay una explosión venusina, la capacidad de soñar, de fabular, de imaginar, de fundirse, de encontrar, yo diría, de encontrar paraísos más o menos
artificiales o naturales, se va a fundir con lo venusino, más una Venus en Sagitario, que está dispuesta a darlo todo, ¿no? Entonces, ahí va a haber un momento, yo diría, fantástico, maravilloso para dejar soñar a nuestros vínculos, a nuestros amores, ¿por qué no? ¿No? De algún modo dejar que esta Venus se impregne de lo venusino y nos lleve a gustar, porque Venus es nuestra capacidad de gustar, a gustar realidades muy etéreas, muy trascendentes, ¿no? A enamorarnos de lo pisciano, enamorarnos del final de todas las cosas, de la disolución, del abandono que supone el amor, finalmente el amor a la vida. El amor a la vida es un abandono hacia la vida, ¿no? Entonces, bueno, porque pocos días después, ya como el 11 o el 12 de noviembre, ya entra Venus en Capricornio, y Venus en Capricornio es una historia totalmente diferente. Ahí ya vamos a bajarnos del chutazo, del sueño, del tripi neptuniano, y vamos a ver ya la realidad con mucha más sobriedad, con mucha más ecuanimidad, con mucho más realismo, ¿no? Y al mismo tiempo, claro, sobre esos días también Mercurio en Sagitario estará haciendo una cuadratura con Saturno, que de algún modo también nos va a llamar a esta sobriedad, a esta ecuanimidad, este realismo un tanto a veces castrador, pero necesario muchas veces, ¿no? Y claro, tanto Venus en Capricornio como Mercurio en Sagitario formando cuadratura con Saturno, pues durante estos días, ¿no? 11, 12, 13, 14 de noviembre, es un momento para evaluar situaciones con mucho más realismo y para llegar a conclusiones, yo diría, más realistas, más correctas, ¿no? Y llegamos al 15 de noviembre. El 15 de noviembre, que es la luna llena, que es una luna llena que a mí me parece también que va a ser una especie de pistoletazo claro que nos va a ir mostrando, igual que todos estos eventos terribles, ¿no?, que han sucedido estas últimas semanas, nos han ido de alguna manera, nos han agitado un poco y nos han dicho, muchacha, abre los ojos, está sucediendo algo muy gordo está comenzando, un cambio imparable está sucediendo, esto es imparable, esto va a suceder durante los próximos 4 o 5 años, esto va a cambiar radicalmente nuestras vidas, nuestras expresiones, nuestra cultura, el cómo trabajamos, el cómo amamos, el cómo nos relacionamos, todo este tipo de cosas, el dónde y el cómo vivimos, todo esto, ¿no? De manera que, de algún modo, estamos en este periodo, yo diría, de despertar a lo nuevo que empieza a actuar sobre nosotros, como personas y como colectivos, ¿no? Y la luna llena del 15 de noviembre es uno de estos momentos. Es uno de estos momentos porque aquí lo veis, el Sol en grado 24, formando, y que ya veis que esta luna llena se integra perfectamente en el pequeño gran trígono, porque el Sol ya está en sextil a Plutón, en trígono a Neptuno, en oposición a Urano, la luna conjunta con Urano, el Sol ha estado en trígono con Marte hasta hace unos días. Entonces vemos ya que esta luna llena, una luna llena Tauro, Escorpio, es siempre un momento de revelación de secretos, sobre todo con la conjunción con Urano, que es el momento de epifanía, ¿no? Es el rayo que entra, ¡pam!, y nos ilumina. Pues esta luna todavía más, claro, la luna llena es el momento en que la luna tiene la máxima cantidad de sol posible, la máxima cantidad de luz posible. Este sol escorpiónico que está adentrándose en lo profundo de nuestra psique personal y colectiva estará reflejando todo esto sobre esa luna en Tauro, y además Urano, con esta capacidad de emitir rayos, destellos de conciencia, de supraconsciencia tan fuertes, es un momento mágico,
que no os puedo decir, cada uno lo va a vivir de una manera. Claro, por supuesto, os repito lo de siempre, si tenéis planetas hacia el final, entre el 20 y el 30, y el 20 y el 29 de los signos fijos, de Tauro, Leo, Escorpio o Acuario, pues os va a afectar enormemente. Ahí os va a sacudir y os va a hacer ver cosas que no habíais visto antes, porque no queríais o porque no podíais ver, ¿no? Va a revelar secretos, ¿no? Entonces, y daros cuenta también que esta luna, una luna llena, es un momento de expresión, un momento de florecimiento, de fructificación. Luego va a tener mucho que ver también con las elecciones americanas, porque ya habrán sucedido, pero estarán probablemente, como os diré luego más tarde, todavía recontando votos, todavía tratando de ver quién ha ganado, quién ha perdido, un momento sumamente tenso, ¿no? Y este 15 de noviembre puede ser un momento de suma tensión también para Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero bueno, hay otro tema muy interesante, y es que justo el mismo día Saturno, el viejo Saturno, que había estado retrógrado, entra directo en Piscis. Y claro, Saturno en Piscis nos habla de poner límites a lo oceánico, a las masas, ¿no? Entonces va a tener mucho que ver con todas estas políticas anti-emigración, de regulación, de obstaculización de los movimientos de masas de emigraciones, ¿no? Y bueno, y también va a tener que ver porque, lógicamente, Neptuno, Saturno tienen que ver mucho con Rusia, tienen que ver mucho con la guerra de Ucrania. Además, Ucrania está, de alguna manera, en la zona del planeta Tierra regida, como lo sabéis, por Tauro, todo el Medio Oriente, si os dais cuenta, está en el mismo uso horario que el Líbano, Palestina, Israel, etcétera, etcétera, Irán, Irak, tal, está en el mismo uso horario, Ucrania, ¿no? De manera que también esta luna llena en Tauro le va a afectar muchísimo, ¿no? A lo que es el tema de las fronteras de Rusia, la guerra de Ucrania, etcétera. Y también va a afectar a Israel, porque se da esta luna llena exactamente sobre el sol de Israel. De manera que y también Israel por el tema de Tauro. O sea, va a estar muy movida la guerra de Ucrania, el tema del genocidio, de la guerra en el Líbano, la guerra con Irán, todo este tipo de cosas. Va a estar muy, muy movido, pero también con Saturno directo todo el tema del control de la emigración y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, va a ser el Sol durante estos días va a ir oponiéndose también a Urano, es decir, va a ser un momento de cambios de dirección. Sol-Urano, de algún modo, Urano es quien te dice, oye, muchacho, ¿qué haces por aquí? Pero no, por favor, no, hay que ir por allí, y te da de alguna manera un flash de luz y te dice, no, vas mal, hay que ir por allí, ¿no? Y entonces van a ser momentos de cambios radicales de dirección en nuestras vidas, ¿no? Entonces, estar preparados para estos días, 15, 16, 17, muy probablemente en las áreas de vuestras vidas, en las casas en las que se dé esta oposición. Mirad a ver en qué casas tenéis los últimos grados de Tauro y de Escorpio, porque ahí en esas casas probablemente haya de repente fogonazos, cambios de dirección brutales. De que tuvieseis, por ejemplo, en un asunto de una casa tomada, de la casa que tenéis aquí, por ejemplo, ¿no? Al final de Tauro, tomada ya una decisión, o casi tomada una decisión, y de repente, o de la última casa, o de la casa en que tengáis el Sol, ¿no? Los últimos grados de Escorpio, tuvieses ya una decisión medio tomada y de repente dices, no, te enteras de algo y tal, y dices, no, voy por este otro camino, ¿no? Y luego, para complicar las cosas, también tenemos aquí, os comenté, cuando hubo la famosa conjunción Júpiter-Urano en el grado 26 de Tauro, que fue el atentado de Trump y tal, que aquí está también la estrella Algol, en el grado 26 de Tauro. Y esto
si os dais cuenta, está sucediendo en el grado 25 de Tauro, está justo en conjunción con la estrella Algol. La estrella Algol, como os dije, tiene que ver, es una estrella que tiene muy mala reputación de decapitaciones y cosas de estas. Bueno, a Trump casi que le hicieron una mini decapitación, ¿no? Pero atentos, porque puede haber también enormes estallidos de este tipo de violencia, ¿no? O gente que pierda la cabeza de forma literal o de forma metafórica, ¿no? Entonces, y también, como os he dicho antes, ¿no? En Israel, Palestina, Ucrania, noticias imprevistas, rompedoras, que cambian el curso del genocidio, el curso de la guerra en Ucrania, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego, como veis, la situación es muy compleja porque al mismo tiempo va a haber una T cuadrada, donde está aquí Mercurio, ¿veis? Mercurio, mi amigo Mercurio, que estará en Sagitario, en cuadratura con Marte, irá poco después entrando en cuadratura también con Neptuno, y en oposición a Júpiter. Entonces todos estos días Mercurio se mueve, va a estar en oposición con Júpiter prácticamente desde el 15 hasta el 20 y tantos de noviembre, y formando oposición con Júpiter y cuadraturas respectivamente con Saturno y con Neptuno después, ¿no? Entonces aquí ya vemos todo el tema de las manipulaciones, los bulos, los rumores, las mentiras, todo este tipo de cosas, ¿no? El valor de la verdad, que es la relación Mercurio-Júpiter, ¿no? Entonces, todos estos días, claro, no puedo evitar pensar en la situación en Estados Unidos, pero claro, se va a dar en todo el mundo. Todo el tema de los bulos, las mentiras y todo esto va a estar como muy fuerte. Claro, también muy contraatacado por un Saturno, ¿no? Que va a estar de algún modo tratando de poner orden en todo este marasmo de noticias falsas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que ya veis que va a ser una lunación que está muy movida, ¿no? Bien, vamos a ir hablando ya de Plutón entrando en Acuario. Es la última, esta ya es la última, ya entra en Acuario y se queda 20 años en Acuario. Ahí tenéis mi libro, ahí tenéis mi curso sobre Plutón en Acuario. Pero resumiendo rápidamente, va a haber una redefinición, obviamente, de qué significa ser humano, qué es la humanidad, porque si hay un signo que recoge al ser humano en su totalidad, en su complejidad, es Acuario. Si hay un signo que defina qué es la humanidad como colectivo, es Acuario. Entonces, con Plutón en Acuario vamos a tener que reexaminar, redefinir qué significa ser humano, qué significa ser parte de la humanidad, qué es la humanidad, ¿no? Y vamos a ver básicamente, por supuesto, una enorme revolución científica, tecnológica, cultural, como pasó con el paso anterior de Plutón por Acuario en el siglo XVIII, que fue la revolución científica, y además todo esto realzado por el hecho de que Plutón va a estar en trígono durante bastantes años con Urano. Los trígonos Plutón-Urano son de momentos de una enorme renovación científica, tecnológica, cultural, de género, sexual, todo esto, ¿no? Entonces va a ser, digamos, va a estar súper activado todo esto, ¿no? Claro, vamos a tener también cada vez una mayor, con Plutón en Capricornio, que hemos visto un poco ya el colapso, la miseria del poder, de las estructuras. Hemos visto, bueno, pues todas estas miserias de reyes, exreyes, presidentes, etcétera, etcétera. Hemos visto durante estos años un tema definitorio de Plutón en Capricornio. Plutón tiene su sentido del humor, de hecho es el sentido del humor, yo diría, más ácido, más potente, es el de Plutón.
Y Plutón, ¿cómo nos muestra las miserias del poder? Ridiculizándolo. ¿Y cómo se ridiculiza el poder? Haciendo que los bufones, los cómicos, lleguen al poder, ¿no? Y ahí lo vemos, ¿no? Hemos visto, bueno, yendo al principio de la entrada de Plutón en Capricornio, Berlusconi, que era básicamente un bufón mafioso, gangsteril, ¿no? En Italia, que fue el inventor, ¿no? Fue el primer bufón que llega al poder y tal. Y luego hemos tenido muchos otros. Ahí está Milley, ahí está Trump, ahí están todos los pequeños bufones europeos en Hungría, en Eslovaquia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que son gente que viene del mundo del show business, del espectáculo, de algún modo son bufones profesionales, ¿no? Es la manera de Plutón que tiene de desacreditar al poder, ¿no? Porque poner a un bufón en una posición que es normalmente de una enorme gravedad, seriedad, dignidad, etcétera, etcétera, de algún modo Plutón nos está diciendo, ¿veis? Si el sistema pone en su cúpula, en su cima, a un bufón, es el síntoma de que está muy podrido, de que esto está muy mal, ¿no? Entonces hemos visto de algún modo este colapso. El hecho de que los bufones llegan al poder significa que el poder está ya podrido, está absolutamente degradado, ¿no? Entonces, atentos, porque claro, vamos a asistir en los próximos 20 años al hecho de que las estructuras verticales colapsan. ¿Por qué? Pues porque claro, estos bufones son incapaces de soportar una verdadera estructura de autoridad de cara al pueblo. Entonces, por eso digo que vamos a necesitar mucha energía capricorniana en los próximos 20 años. Los que tengáis el Sol, planetas en Capricornio, el ascendente en Capricornio, os lo anuncio ya, vais a tener mucho trabajo los próximos 20 años porque va a haber que reconstruir Capricornio. Plutón ha salido y lo ha dejado devastado, ha dejado los bufones en el poder, ¿no? Y entonces, claro, vamos a tener que ir reconstruyendo estructuras fiables, serias, responsables, dignas, de cara a Cáncer, de cara al pueblo, ¿de acuerdo? Vamos a tener que reconstituir la dignidad de la autoridad, ¿no? Entonces, vamos a tener mucho trabajo los próximos 20 años, ¿no? Pero al mismo tiempo lo acuariano nos va a ir ayudando mucho, porque lo acuariano va a decir, bueno, pero vais a tener menos trabajo del que pensáis, porque sí que vamos a necesitar estructuras, siempre las necesitaremos, pero cada vez estas estructuras van a ser más horizontales. Vamos a vivir cada vez más en la creación de centros en la periferia del sistema. Ya dejará de ser Buenos Aires, Lima, Bogotá, Ciudad de México, Madrid, los grandes centros, y empezararemos a crear centros en la periferia, ¿no? En las pequeñas ciudades de la periferia, o en ciudades que no están en la periferia, pero que están en la periferia, si queréis, económica y cultural de los países, ¿no? Ahí es donde se van a ir creando muchos centros, y que van a ir absorbiendo la energía de los viejos centros capricornianos, y que vamos a ir creando estructuras cada vez más planas, más participativas, más democráticas, ¿no? Bien, os hablaré ya de la entrada del Sol en Sagitario en el próximo vídeo, que lo haré sobre el 16-17, y os hablaré ahí de la entrada del Sol en Sagitario. Y también ya algunas palabras sobre Marte opuesto a Plutón. Claro, Marte opuesto a Plutón es también es la agresión teñida de Plutón, es decir, de algún modo es donde menos la esperamos. Es donde menos la esperamos, ¿no? Entonces, claro, vemos que cuando Plutón estaba en Capricornio y Marte en Cáncer, hemos tenido las agresiones en tu casa, o en lugares donde tú te sentías seguro. Ahora, con Marte en Leo, ¿dónde van a ir los ataques? A tu corazón, a tu centro.
ya no a tu pequeña burbuja de seguridad canceriana, sino a tu corazón. Ahí vamos a ver muchos egos abrasados, quemados, vamos a ver puñaladas directas al corazón de personas, y sobre todo puñaladas totalmente de alguna manera que salen de la oscuridad, ¿no? Vamos a ver mucha materia oscura de Plutón que te incide directamente en el corazón, ¿no? Entonces, lo vamos a ver ya a partir dentro de 2 días, ya el 3 o el 4 de noviembre, que entra ya Marte en Leo, y sobre todo ya cuando esté Plutón en Acuario también, vamos a ver este tipo de ataques a la identidad profunda de una persona, al corazón de una persona, donde pues probablemente saquen los trapos sucísimos de esa persona y le dejen temblando, le dejen tambaleando, ¿no?, a esa persona, ¿no? Lo vamos a ver con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, bueno, y también Marte, Plutón, son rupturas brutales, totales, radicales. Perdón. Son, de algún modo, rupturas radicales y dramáticas. Son nuevos hilos narrativos que rompen radicalmente con el pasado. Y como os decía antes, estos tiempos que vivimos, por eso es muy difícil hacer predicciones, hay que vivirlos con el espíritu abierto, flexible, yo diría constructivo, desde la paz personal, desde la voluntad de crear situaciones de paz entre nosotros y de armonía, porque es fundamental conservar esta idea de la paz interna y de la paz externa en momentos tan movidos, porque esta es la diferencia entre que el planeta se vaya al carajo o no. Y darnos cuenta que, sobre todo con la oposición Marte-Plutón, lo que van a surgir, Marte-Plutón en combinación con los 3 transpersonales, como veis, porque va a estar en combinación con los 3 transpersonales, se van a dar nuevos hilos narrativos, vamos a ir cortando viejos hilos narrativos, viejas historias, y por eso es muy importante darnos cuenta que de algún modo vamos a tener que dejar de ser como éramos o hacer las cosas que hacíamos antes, y también de entender que otros dejen de hacer cierto tipo de cosas que hacían antes, que habíamos ya tomado esta costumbre, este hábito lunar saturnal, porque van a empezar a cortar esos hilos narrativos, esos hilos existenciales, y de algún modo van a plantear ya situaciones totalmente nuevas. De hecho, estos momentos que estamos viviendo son, de algún modo, es el momento en que se plantean las condiciones del problema, no la solución. Estamos, igual que cuando un profesor de matemáticas o de física os enuncia un problema, os dice el tren sale de Lima a tal hora y llega a Cuzco a tal hora, y otro sale, este tipo de cosas. Cuando estáis tomando nota de estas cosas, eso es el planteamiento. Todavía no habéis dado solución al problema. Nosotros estamos viviendo la fase de planteamiento. Es lo que estamos viendo ahora. El profesor nos está diciendo los datos del problema. Todavía no lo hemos resuelto, ¿no? Entonces, daos cuenta esta resonancia tan profunda con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que es un poco... es eso, estamos al comienzo de un fenómeno de transformación global. Los datos de planteamiento empiezan a aparecernos, pero no la evolución futura, no el hecho futuro, ¿no? Bueno, y veis ya, invocando un poco esta resonancia con la Segunda Guerra Mundial, veis que alguien tan poco sospechoso, es algo que yo os he comentado hace ya prácticamente un año o más, de esta resonancia de este pequeño gran trígono, y sobre todo de esta situación que vimos ahora con la oposición Marte-Plutón, igual que al comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
y alguien tampoco sospechoso de ser seguidor de mi canal, como Donald Trump, lo está mencionando continuamente. Él ha mencionado ya su admiración por Hitler, por los militares nazis, incluso ha propuesto que el ejército fusile o ataque a su oposición política. Ayer mismo amenazó con fusilar a una antigua republicana, etcétera, etcétera, ¿no? Como él ha propuesto abiertamente, estas son cosas que están ahí, están grabadas, ¿no? Ha propuesto la creación de un Reich americano, ¿no? Y el uso del ejército para aniquilar a sus enemigos políticos y todo esto, ¿no? Es decir, que veis que hay una resonancia fortísima, sobre todo de algunos locos, de algunos locos con Alemania nazi, ¿no? Y con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bien, bueno, pues os hablaré mucho más de esto en el vídeo del 2025 y quería deciros unas palabras únicamente porque sí, a todos los astrólogos se están pronunciando sobre las elecciones americanas y todo esto, y yo solo os puedo decir que hay una cosa que tengo segura, y es que, fijaros, unas elecciones que se realizan con una oposición Marte-Plutón no van a ser aceptadas. Los resultados no van a ser aceptados por ninguna de las dos partes. No tenéis más que ver, ¿os acordáis cuando fueron las elecciones en Venezuela, que había una oposición Sol-Plutón, y os dije, esto tiene muy mala color, aquí probablemente el poder no va a dejar ir, por mucho que pierdan las elecciones, no van a dejar ir el poder, ¿no? Como sucedió efectivamente, ¿no? Y aquí vemos ahora con esta oposición, como ha habido, por ejemplo, elecciones en Georgia hace unos días, y exactamente lo mismo, ¿no? Ninguno de los dos partidos admite la derrota. Entonces, aquí en el caso de Estados Unidos, todavía más, se celebra el 5 de noviembre, con el Sol en Escorpio, lógicamente el regente de ese Sol, Plutón, opuesto a Marte. Entonces, lo que estoy completamente seguro es que no van a ser aceptadas. Así de claro. Con razón o sin ella, no lo sé, pero no van a ser aceptadas, el resultado no va a ser aceptado. Esto lo primero, ¿no? Y lo segundo es que si ya me decís, bueno, pero ¿quién va a ganar? Pues la verdad es que no lo tengo claro, porque veo indicios en ambos sentidos. Ahora os explico. Plutón está todavía en Capricornio, Urano en Tauro. Entonces vemos mucha energía de tierra transpersonal. Además están en trígono los dos, están en una posición muy fuerte. Los signos de tierra, esta configuración, y esto lo comento en mi libro, ¿no? Que estamos saliendo de 200 años de casi monopolio de la Tierra, ¿no? Todas las conjunciones Júpiter-Saturno se van a signos de tierra. Hemos tenido grandes conjunciones en los años 60 en Virgo, de Urano-Plutón, en los años 90 en Capricornio, de Urano, Neptuno y Saturno, ya en el año 2020 de Plutón, Júpiter, Saturno en Capricornio también. Es decir, vemos este poder brutal de la Tierra, que es del liberalismo capitalista, el capitalismo, las estructuras verticales, el dominio de las élites, la explotación y la extracción de recursos por parte de las élites de la base canceriana del pueblo y todo esto. Es decir, que estamos todavía viviendo esto. Y estas elecciones se dan todavía con Plutón en Capricornio, no hay que olvidarlo. Y no sería de extrañar que Plutón, como última broma, una broma plutoniana, de mal gusto, pero plutoniana, con una enseñanza muy profunda, pues diga, bueno, voy a poner a un bufón al mando de la mayor potencia del planeta Tierra, ¿no? Al mayor de los bufones, el más peligroso, el más rabioso de algún modo, ¿no? Entonces, no me extrañaría que porque en ese sentido es muy coherente que gane Trump. Ahora bien, es cierto también que aunque gane Trump, la situación es sumamente plástica. ¿Por qué? Porque pocos días después ya pasa Plutón a Acuario. Y esto lo vamos a ver como todas las decisiones, los gobiernos que se han formado durante este periodo de Plutón en Capricornio, entre ellos la
el Parlamento Europeo, con Plutón en Capricornio también, ¿no? Un parlamento totalmente escorado hacia la extrema derecha, ¿no? Bueno, como todo esto, la posible presidencia de Trump de Estados Unidos, un parlamento europeo escorado hacia la extrema derecha, pasa a ser papel mojado, porque ya con Plutón en Acuario entramos en otro tiempo. Es lo que pasa cuando se hacen unas elecciones a pocos días o pocas semanas de un cambio tan radical de un transpersonal, tan absolutamente radical, ¿no? Que es que todo lo que se decida durante este periodo va a ser papel mojado, más tarde o más temprano, ¿no? Entonces, además, Plutón está ya técnicamente en conjunción con el grado cero, veis aquí el grado cero de Acuario. ¿Y por qué es tan importante el grado cero de Acuario? Porque es donde se produjo la conjunción Júpiter-Saturno, ¿os acordáis? De las Navidades del año 2020. Navidades del 2020, finales del 2020, se produce la primera conjunción, bueno, hubo una en Libra antes, pero bueno, es la primera del ciclo de aire ya, de los dos cronocrators, los dos señores del tiempo en Acuario. Y ya Plutón está todavía en Capricornio, eso es cierto, pero está en conjunto con ese grado y con esa conjunción. Sabéis que cuando se producen esas grandes conjunciones, la conjunción Plutón-Saturno, creo que en el grado 22-23 de Capricornio, de alguna manera esos grados quedan activados durante mucho tiempo, ¿no? O el grado cero de Acuario con Júpiter-Saturno, ¿no? Esos grados quedan muy, muy activados durante mucho tiempo, igual que el grado cero de Aries va a quedar activado durante muchas decenas de años por esa conjunción Saturno-Neptuno del año 2026, ¿no? Entonces, lo que os quiero decir con esto es que no lo tengo totalmente claro. Es posible que haya un periodo en que parece que gana Trump, se recuentan los votos, se dejan de recontar, no sé qué, no sé cuántos, entra Plutón en Acuario, cambian las tornas. Va a haber un periodo de suma confusión, de suma tensión. Eso os lo puedo decir con total seguridad, eso sí que lo puedo predecir con total seguridad. Pero ¿cuál es el desenlace final? No lo tengo muy claro, porque en principio, si uno tiene una visión puramente, yo diría, centrada en el momento del 5 de noviembre y tal, y todos estos primeros días de noviembre, claro, Plutón está todavía en Capricornio. Plutón favorece la ascensión de un bufón, de alguien como Trump al poder, ¿no? Pero ese Plutón va a pasar pocos días después a Acuario. ¿Y qué va a suceder? Eso ya no lo sé, podría ser cualquier cosa, ¿no? De momento, o sea, esto es lo que os digo. Ahora, que va a ser controvertido y que Estados Unidos está ya, pero que va a entrar ya definitivamente en una dinámica de enfrentamiento civil, eso es obvio. Os hablaré en mi conferencia de Madrid, os hablaré en el vídeo del 2025, porque esto es algo que se nos viene, ¿no? El enfrentamiento civil en Estados Unidos, ¿no? Bien, ¿qué más cosas? Bueno, básicamente ya cuando entre este Plutón en Acuario, vamos a ir viendo ya definitivamente la deconstrucción de estructuras, de jerarquías, ya el colapso. Ya Plutón se ha ido de Capricornio y sí, ha dejado una serie de bufones, de estrellas del show business dirigiendo países, y entonces de exactores de uno u otro tipo, y entonces ahí vamos a, de algún modo, constatar el colapso de todo eso. Por ejemplo, el famoso apagón de Cuba, a mí me resuena mucho con estas últimas semanas de Plutón en Capricornio, porque un apagón es la muerte, ¿no? Simboliza el estado de coma. Daros cuenta que Cuba, de las tres dictaduras milenarias de América, es Cuba, Nicaragua y Venezuela, Cuba es la madre de todas estas dictaduras, es la más antigua, ¿no? Y como Cuba ha perdido casi un 20% de su población en un año. 20%, esto es increíble. Claro, esa población son los técnicos, son los profesionales. Entonces, de alguna manera es un país que se está
que está colapsando por falta de gente, ¿no? Y cómo realmente estas dictaduras lo que hacen es sumir en un estado de coma al pueblo. Yo he estado en Nicaragua, yo he estado en Cuba, he hablado con muchos venezolanos en mi época en el Caribe, ¿no? Y tal, y sí te das cuenta que son sociedades que están en estado de coma, están mantenidas artificialmente en estado de coma, están técnicamente muertas, ¿no? ¿Por qué? Porque la dictadura necesita mantenerlas muertas, ¿no? Entonces yo pienso que ahí va a ser un momento para todas estas dictaduras, un momento de la verdad también, ¿eh? Donde el colapso empieza a acentuarse. Lo que sucede es que, lo sabéis muy bien, a estos dictadores, a estos mafias gangsteriles, les da igual que la gente se vaya, que la gente se muera, porque ellos lo que quieren es quedarse con el país, no con la gente, ¿no? Su vocación no es de servicio a la gente, ¿no? Lo sabemos. Entonces, bueno, fundamentalmente vamos a asistir va a ser interesantísimo estos próximos 15 días, ¿no? Que ya se esté despidiendo Plutón definitivamente de Capricornio. ¿Veis cómo Plutón está haciendo un trabajo? O sea, Plutón no se lava las manos nunca. Plutón tiene las manos siempre sucias de vísceras. Plutón está continuamente metiendo las manos en las vísceras y sacando toda la mierda del sistema, ¿no? Y cómo aquí, claro, está metiendo las manos en las vísceras del sistema paterno-patriarcal, que es Capricornio. Van a caer muchos tótems, muchos ídolos de piedra, muchos arquetipos paternos, patriarcales, van a ser deconstruidos hasta dejarlos hechos migas, ¿no? Lo vemos aquí en España con el tema de este joven político de izquierdas, feminista, que luego ha resultado por lo visto estar implicado en temas de abuso, ¿no? Entonces vemos como realmente no es ya la izquierda o la derecha, es la misma estructura del poder. Quien tiene poder, y os lo digo desde mi experiencia, haber trabajado 30 y muchos años con políticos, cuando hago memoria y trato de recordar cuáles de estos políticos con los que yo trabajé eran honestos, eran competentes, eran honrados, tenían vocación de servicio, recuerdo a 2 o 3 máximo, de muchos, muchísimos, ¿no? Entonces esto ya nos muestra un poco de todos los colores, ¿eh? No entro en izquierdas o derechas, ¿no? Entonces esto nos muestra la profunda putrefacción del poder. Entonces, aquí, pues, lógicamente Plutón nos está diciendo, ¿no? Dentro de unos años, ya con Plutón bien instalado en Acuario, Plutón nos está diciendo con esta salida, mirad, la democracia en las que vivíais, estas democracias occidentales y tal, no era una democracia, y lo estamos viendo hoy, como nuestras democracias, Estados Unidos, Europa Occidental, apoyan un genocidio. Alucinante cómo pueden unas democracias basadas en el respeto a los derechos humanos financiar y apoyar un genocidio, salvo algunas honrosas excepciones en Europa, como España, Irlanda, Noruega, etcétera, etcétera. Todos los demás apoyan con hombres, armas, dinero y apoyo político el genocidio que está perpetrando Israel, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿son esto democracias? Bueno, Estados Unidos, ¿no? El principal perpetrador, ¿no? Te preguntas, ¿son estas democracias? Cuando ves todos estos temas de corrupción, de abuso por parte de los políticos, generalizado, ¿no? Dices, ¿son estos la gente a la que queremos confiar la gestión de la cosa pública, ¿no? Entonces, bueno, hay efectivamente este Plutón saliendo de Capricornio y yéndose a Acuario, nos muestra que ni queremos ni necesitamos estos políticos, ni la democracia que vivimos es una democracia real, ¿no? Entonces, claro, esto es una crisis muy fuerte, muy profunda, de nuestros sistemas sociales, políticos, económicos y tal, ¿no? Entonces, bien, ahí vamos a vivir un poco el colapso de todo esto. Por supuesto no va a ser un colapso de la noche a la mañana. Van a seguir funcionando todos estos políticos corruptos en sus parlamentos corruptos, apoyando genocidios y cosas de estas. Vamos a seguir funcionando. Pero de alguna manera, ya a nivel de nuestro espíritu, esto ya ha colapsado. Ya nos hemos dado cuenta que no sirven para nada, de que traicionan nuestra esencia humana, ¿no? Entonces, bueno, y ahora lo que es interesante también es, siempre que un planeta lento entra en un signo nuevo, como en este caso Plutón, se da este
se dan estos, digamos, estos hitos de ingreso, ¿no? ¿Os acordáis? Si veis los vídeos de cuando entró Plutón en Acuario por primera vez, vimos cómo es el tema este del chat GPT y muchas cosas más, acciones colectivas contra Google, Microsoft, YouTube y TikTok y todo esto, comenzaron en aquella pequeña, cortísima entrada de Plutón en Acuario. Entonces vamos a ver ahora, estos días, en torno al 20 de noviembre, muy probablemente empecemos a ver ya eventos de entrada que van a marcar claramente la entrada de Plutón en Acuario. Entonces, estad atentas a estos eventos porque nos van a hablar ya un poco o mucho de cómo va a ir operando Plutón en Acuario los próximos 20 años. Bueno, va a ser un vídeo larguísimo, estaréis contentos. Nada más. Un abrazo y lo dicho, es mejor darnos cuenta de que somos el cambio nosotros en vez de oponerse al cambio. Oponerse al cambio crea dolor, crea sufrimiento, es destructivo para nosotros y para los demás. Atentos. Hasta la próxima.